Cryptoro, FinTech for a New Era. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de los podcasts de Cryptoro. Hoy vamos a tratar sobre los planes de estímulo económico que se están planteando como forma de salir de esta crisis o depresión económica. Lo peor está por venir. Quedan por delante meses muy difíciles. Hay que entender que nada volverá a ser como era antes y sobre todo no se podía prever. Estas y otras frases lapidarias forman parte de nuestro día a día y tamborilean en nuestra mente a poco que escuchemos un canal de noticias o veamos los titulares de un periódico. Un periódico digital, por supuesto, ya que suponemos que el periódico en papel pues también es sospechoso de contagio. A nuestro juicio, la única afirmación que es cierta en toda su extensión es que obviamente nada volverá a ser como era antes. Históricamente, tras un suceso de esta magnitud y relevancia, que podemos considerar similar a un conflicto armado de aquellos que cambiaban el equilibrio de fuerzas a nivel mundial y eran capaces de mover fronteras cientos de kilómetros a favor del vencedor, bien, pues tras un suceso así, nada vuelve a ser como antes. Sí, así se forja la historia. Afirmaciones relativas a la intensidad de la depresión económica, su duración y de la imposibilidad de preverla, pues son más que discutibles. Porque verán, antes de que nadie en China pronunciara por primera vez el nombre de un virus desconocido hasta el momento y altamente contagioso, mucho antes ya había estudios económicos que alertaban sobre lo ficticia de esta recuperación económica de la última década y de cómo se estaba abusando de los recursos de emergencia monetaria clásicos, como por ejemplo una descontrolada deuda pública para sostener los crecientes déficits públicos. Pero es más, antes de que el célebre murciélago entrara en el famoso mercado húmedo de Wuhan, mucho antes la Fed, la Reserva Federal, ya había inyectado a la economía americana la misma cantidad de dinero que para salir de toda la crisis del 2008. Antes de todo eso, ya se estaba emitiendo deuda pública nacional con intereses negativos, impidiendo que la economía global pudiera sanarse mediante un proceso lógico de deflación monetaria que sucede normalmente durante o tras una crisis económica. Por tanto, todo esto era previsible, pero nadie quiso ver ni escuchar del mismo modo que ningún gobierno tomó medidas de acopio de material sanitario cuando la crisis de salud pública ya era evidente. Bien, pero ¿y ahora qué hacemos? Nos encontramos con unas economías detenidas y con la sensación de que, al igual que intentar empujar un coche sin gasolina, lo más duro va a ser conseguir esa primera vuelta de rueda que nos proporcione cierta inercia. Observamos que estamos ante una nueva conceptualización del comercio internacional, en el que las economías deben comenzar a ponerse en funcionamiento apoyadas en su mercado interno para iniciar este movimiento. Se proponen, por tanto, dos esquemas básicos y ambos se sustentan en que ha de llover dinero. Es decir, los bancos centrales deben producirlo sin contemplaciones, pero la diferencia está en el destinatario final de dicha emisión, es decir, quién recibe esta lluvia. Y ya intuimos, por supuesto, que quien más agua reciba, pues menos sufrirá esta crisis. Por un lado, tenemos aquellos que apuestan por una solución parecida a la del año 2008. Esto es, que los bancos centrales generen liquidez con la cual comprar deuda pública sin límites, bonos de empresas y todos los activos tóxicos que sea posible. Y con estos fondos ilimitados, finalmente habrá un pequeño y ligero goteo que termine calando a los ciudadanos de forma o en forma de ayudas y empleos. Y si estos son públicos, pues mejor que mejor. Nos referimos a los empleos. Este es un poco el sentir de esta parte de esta corriente ideológica.
Los que defienden esta idea piensan que este incremento de la base monetaria no creará inflación en ningún caso, ya que el mecanismo es reversible y en el momento que se decida se puede volver a endurecer la política monetaria. Eh, en efecto, o sea, esto puede ser así. El Banco Central podría vender los bonos de deuda que en su día compró y devolver el tamaño de su balance a su nivel inicial. Aunque hay que advertir que la experiencia de la última década no les da la razón. Por otra parte, tenemos aquellos que piensan que la mejor manera de que la rueda comience a girar es dar recursos a aquellos que deben moverla, es decir, a los consumidores, y apelan a la fórmula de Milton Friedman del helicóptero del dinero. Es decir, literalmente regalar dinero a la gente. Como bien intuimos, esta medida no se ha tomado nunca antes, sus consecuencias son impredecibles y sus detractores apuntan a un riesgo inminente de hiperinflación. Este riesgo de hiperinflación es evidente y es cierto, sobre todo si la medida se prolonga en el tiempo. Pero lo que también parece evidente es que en una situación de parálisis económica casi total, con el nivel de confianza del consumidor por los suelos y con el temor social de volver a las rutinas consumistas de antaño, las medidas de política monetaria pues deben de ser lo más directa posibles, lo cual no quita que también han de ser proporcionadas. Esta solución no solo podría reactivar la economía de forma más efectiva, sino que además ayudaría a reducir la morosidad, que es otro de los fantasmas que comienzan a intuirse en el futuro más próximo. Si esta opción del helicóptero del dinero viniera acompañada, como muchos reclaman, por una rebaja en la carga fiscal al consumo y a la renta, las posibilidades de una reactivación económica más rápida aumentarían. Pero dudamos mucho que los estados renuncien a sus conquistas fiscales, ya que al igual que muchos dudamos de si volveremos a disfrutar de las libertades anteriores a esta crisis sanitaria, los estados que viven de los presupuestos también temen conflictividad social si tras una rebaja masiva de impuestos, pues los devolvieran a su nivel inicial. Es probable, por tanto, que llueva dinero y lo gastes en pagar impuestos. La mejor de las opciones hubiese sido aprovechar la crisis del 2008 para hacer la limpieza económica que se requería y que la economía sanara. Pero se optó por otro tipo de medidas, o mejor dicho, se optó por aplazar y agravar el problema. O también se puede decir de otra forma, se optó porque el problema lo resolviera otro más adelante. Sea como sea, lo cierto es que en Estados Unidos ya comenzó a volar el helicóptero y Europa puede ser la próxima parada. Por tanto, sea cual sea la medida que finalmente se lleve a la práctica, te recomendamos formarte e informarte con expertos y diversificar tu cartera. Visita nuestra página web www.criptoro.com, permanece atento a nuestras próximas novedades, ya que además de nuestro servicio de adquisición de metales preciosos físicos, pues en las próximas semanas tendrás la oportunidad de contratar nuestro servicio de arbitraje, tener tus criptomonedas en nuestra wallet o informarte de la actualidad económica a través de nuestros seminarios online. Criptoro no se detiene. Síguenos en nuestras redes sociales a través de nuestros perfiles de Facebook, LinkedIn y Twitter. Y no te olvides de activar las notificaciones de estos podcasts para mantenerte informado de nuestras novedades y recibir esta información de calidad y actualidad. Mi nombre es Efren Arroyo, director de Criptoro Digital Blog.